Bien, ahí estamos, che. Más allá de lo que ha pasado hace un mes aproximadamente con los datos que la CIA presenta, ¿no? A través de un pedido de Donald Trump antes de irse, ¿no? Fíjate lo que le ha provocado a Estados Unidos, a la CIA, me refiero a presentar los documentos vinculados con los objetos voladores no identificados. Vamos a charlar con uno de los hombres que viene estudiando y presentando el tema desde hace muchos años. Es productor, es documentalista. Él es Jorge Luis Zuxdorf. Jorge, soy Oscar Urquera, en Radio Con Vos. Buenas noches, gracias por atenderme. Hola Oscar, buenas noches y muchísimas gracias por el llamado. Es un gusto. ¿Qué haces en History Channel, Jorge? Mira, yo en realidad me dedico a hacer documentales para diferentes lados. Me ha tocado laburar muchas veces para History. De hecho, soy parte del equipo desde el inicio del canal. Y he hecho documentales de todo tipo, no sé, tengo documentales biográficos hechos, de historia, sociales. Pero por algún motivo empecé a hacer muchos documentales que tenían que ver con el misterio, empezando en el viejo canal Infinito y después siguiendo en History, haciendo todos los documentales de ovnis que han hecho en América Latina. Y ahora terminé con una serie que tengo ahora al aire, que se llama Inexplicable Latinoamérica, que la conduce un actor norteamericano colombiano que se llama John Leguizamo. Claro, sí. Exactamente. ¿Producís vos esa serie? Yo produzco esa serie, yo soy el que está detrás de esta serie. Y bueno, ahora estamos con el último capítulo que sale esta semana. Mirá, qué bien. ¿Sos argentino? Soy argentino, Mirá. Vivo acá y te cuento, yo empecé a hablar de estos temas porque lo que me pasaba es que yo manejo el contenido de mis series, entonces siempre viajo a hacer las entrevistas. Y de golpe me encontré que tenía más de 3.500 entrevistas hechas sobre este tipo de temas, había estado en todos los lugares más importantes del fenómeno OVNI en todo el continente, y en cumpleaños que iba, reunión que iba, se reunían mis amigos alrededor para que les cuente estas historias. Claro. Y a partir de ahí dije, bueno, hay que contarlas, aparte de contarlas en documentales. A mí me pareció muy profesional, muy honesto intelectualmente esto que nuestra productora nos puso. Textual de Jorge Luis Zuxdorf, dice: yo estoy en un punto neutro, hablamos de los ovnis, yo estoy en un punto neutro, no creo ni dejo de creer, cuento lo que investigué y los eventos que al día de hoy no han tenido explicación, pero no defino la existencia de extraterrestres a la no existencia, o sea, no, leí mal, pero no defiendo la existencia de extraterrestres a la no existencia. Es sintéticamente lo que me estás diciendo ahora, pero sin embargo, ¿que las hay, o soy muy atrevido, Jorge? No, a ver, hay un tema que yo planteo desde hace mucho tiempo, es los ovnis existen. ¿Por qué los ovnis existen? Y porque los gobiernos los investigan desde hace años, porque he estado con cientos de pilotos de aviones que se han encontrado con objetos en el cielo, he estado con controladores de radar de algunos de los aeropuertos más grandes del planeta explicándome cómo aparecen y desaparecen objetos en sus radares, he estado con militares que han peleado contra algún objeto que no sabían qué era, he estado con astrónomos, con astronautas, he estado con un montón de gente que me ha contado y me ha mostrado objetos que no saben qué son y que están en el cielo. Y encima a eso le tenemos que sumar esto que ocurre ahora, pero que en realidad viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, que es la desclasificación. ¿Te referís a lo que ha presentado hace un mes más o menos Estados Unidos? Sí, que es muy fuerte porque es la primera vez que lo hace, pero no es el primer país que desclasifica informes ovnis. De hecho, en la región Brasil tiene muchísimos informes desclasificados, Chile tiene una oficina pública de investigación del fenómeno ovni, Perú la tuvo muchos años, o sea, ocurre en todos lados. Lo que pasa es que Estados Unidos, que es el país más poderoso y que se supone que tiene más tecnología del planeta, nunca admitió que investigaba los ovnis, más allá que, por ejemplo, sí sabemos que en la década del 50 existió el proyecto Libro Azul, que investigó, pero que su conclusión fue que no era un fenómeno peligroso para la aviación y que todo era explicable. En este momento lo que dijo Estados Unidos es: señores, sí,
tenemos objetos sobre nuestro cielo que no sabemos qué son, que parecen ser inteligentes. Esto es lo que dijeron los pilotos que los estuvieron siguiendo desde los aviones, o sea que vuelan a voluntad propia, y que tienen una tecnología que ni siquiera entendemos qué tipo de propulsión tienen. Entonces ellos dicen, nosotros creemos que son drones chinos o rusos, pero esa tecnología no sabíamos ni que existía. Claro. Y estamos en ese punto. Mira. ¿Puede ser tecnología militar secreta? Sí, por supuesto. De hecho, hay muchísimos fenómenos ovnis que son tecnología militar secreta. Pero también hay un montón que no evolucionan con el tiempo. Lo que es tecnología secreta en algún momento lo terminamos sabiendo, qué sé yo, pasó muchísimo en la década del 80 se hablaba de un ovni triangular. Después nos enteramos que era el avión espía de los Estados Unidos. Claro. A finales de los 90 se hablaban de objetos que iban muy rápido, frenaban de golpe, iban y venían a una velocidad que decía ningún cuerpo lo podría sostener. Y seguramente la gran mayoría se trataba de pruebas de drones. O sea, hay un montón de estos objetos que después la evolución te muestra que son. Pero hay objetos que no, hay objetos que hace 100, 200, 300 años que se describen de la misma manera y que nadie sabe qué son. Son figuras, son energías, ¿qué? Ese qué es la pregunta que yo tengo desde el principio. Yo tengo un podcast y en ese podcast yo lo que digo es que es gracioso porque lo que hago es responder preguntas del público. Pero yo lo que digo desde el principio, yo cuando empecé a investigar estos temas tenía 4, 5, 10 preguntas. Hoy tengo 300.000 preguntas. Y lo único que te prometo después de escucharme es que vas a tener más preguntas de las que tenías antes. Casi la vida misma, te diría. Claro. Pero yo creo que es lo fascinante que tienen estos temas. Si ahora, tuviésemos sí. Tu sensibilidad, mirá cómo quiero agarrarte por algún lado, ¿no? Che, Jorge, yo digo que algo debe haber, no podemos ser los únicos. Yo me maravillo con la salud, con el cuerpo, con la ciencia, con las construcciones que hacemos nosotros los hombres. Digo, algo tiene que haber, porque no podemos tener nosotros enteramente un poder de hacer y deshacer. No, obviamente algo hay, y hay muchísimo más de lo que nosotros conocemos, y lo encontramos en un montón de lados, lo encontramos en nuestra historia, lo encontramos en tratar de encontrar nuestra identidad, en preguntas básicas, qué sé yo, la primera pregunta básica que yo me hago cuando empiezo a pensar en estos temas, ¿por qué somos el único ser en el planeta que evolucionó de esta manera? ¿Por qué somos los únicos que hacemos ciudades, que creamos tecnología, que tenemos un lenguaje complejo, que podemos escribir? ¿Qué nos hizo diferente al resto de los animales si estamos en el mismo ambiente? Claro, sí. Entonces sí, hay cosas extrañas. Sí. Y hay un montón de teorías de qué pueden ser estos objetos, descartando las lógicas de tecnologías, errores, fenómenos climáticos. A ver, contame. Y la primera es obvia, esta que estás diciendo, que es extraterrestres. ¿Pueden ser extraterrestres? Por supuesto que pueden ser extraterrestres. Yo lo que digo es no tengo pruebas para decirte que lo sean, tampoco tengo pruebas para decirte que no lo sean. La segunda teoría que hablan los investigadores es que en realidad no vengan de otras galaxias, sino que vengan de otras dimensiones. O sea, que estén en el mismo planeta, pero en dimensiones conviviendo en este espacio extraño que es esta cuestión de que puedan existir otras dimensiones, otros mundos paralelos, y que por ahí en algún momento esas dimensiones empiecen a traslucirse y ahí ellos nos vean y nosotros los vemos. Claro. Tal vez nuestros aviones son sus ovnis. Sí, vos sabés que mi hijo mayor Francisco, 20 años, me fue metiendo en el mundo de Star Wars, ¿no? Claro. Y más allá de lo que vos quieras, pero subir y perderte en la galaxia, digo, ¿por qué no? Sí, totalmente. Es una opción. Y después la otra opción que a mí me gusta mucho es, si son visitantes del futuro, si en algún momento pudimos desarrollar la máquina del tiempo y en realidad son turistas que vienen a ver cómo vivíamos. Pará un poco, Jorge. A mí es mi preferida, ¿eh? De todas mis teorías es mi preferida. De hecho, me entrevisté hasta con diferentes biólogos para hablar de evolución y ver
si de alguna manera el ser humano se podía transformar en esas descripciones de los seres grises que hablan quienes dicen que los vieron. ¿Y qué obtuviste? Y él me decía que sí, porque me entrevisté con varios biólogos, pero ellos me decían que, por ejemplo, la piel gris puede ser falta de luz solar, puede ser que el sol se haya tapado más o que estemos todos encerrados. Las cabezas grandes hablan de un desarrollo cerebral más grande, tienen ojos más grandes que deben necesitarse para captar más luz, coincidiría con lo de la piel. Los dedos largos, y podría evolucionarse de todo esto que el mundo nuestro es cada vez más táctil, entonces necesitamos dedos más largos. Qué terrible, me cierra todo. Me cierra todo lo que me decís, claro. Sí, tal cual, pocos músculos. Lo que sí me decía él, vos pensá que para que perdamos el dedo chico del pie van a pasar 1.000.000 de años. Ah, miércoles. Pero yo le dije, nosotros hacemos modificaciones genéticas en 3 generaciones. Claro. Oíme una cosa, Jorge, entonces alguien los vio. Hay muchísimos relatos. Porque si son muy semejantes a las ficciones de las que estamos hablando, o a las imágenes que casi todos tenemos en nuestra mente, alguien nos metió esa imagen. Sí. Yo creo que hay parte y parte. A mí me pasa con esto que te decía, tengo, no sé, 3.000, 3.500 entrevistas hechas, y un poco ya te vas encontrando patrones propios de similitudes que no tienen que ver con la contaminación cultural. Porque también el problema que pasa es la contaminación cultural. Cuando vos ves algo que no sabés qué es, inmediatamente lo asociás con algo que conocés. Me ha pasado muchísimas veces, por ejemplo, que alguien me dice, sí, yo vi el platillo volador y vi las ventanas y vi que había luces adentro. Ah, le digo, ¿y a qué distancia estaba? Hacía unos 500 metros. ¿Cómo haces para ver una ventana a 500 metros? Claro. Sí, pero Jorge, no está mintiendo, tu cabeza arma esto. Vio eso, obviamente. Oíme una cosa, ¿qué nos podés recomendar para mirar, para escuchar, para leer, algo que entendamos todo como para iniciar? Mira, hay muchísimas cosas. Primero les recomiendo que escuchen mi podcast que se llama La Huella OVNI, que está en Spotify, que ahí yo respondo preguntas. La gente me pregunta, bueno, háblame de tal caso, ¿qué es tal cosa? Y yo voy respondiendo las preguntas sin tener respuestas absolutas. Hay muchísimas series y documentales súper interesantes para ver. Yo recomiendo siempre lo más objetivo, por más que a la gente le gusta más cuando afirman que los extraterrestres existen. A mí me gusta buscar herramientas para que cada uno pueda llegar a su propia decisión, porque en realidad no hay pruebas taxativas para decir si hay extraterrestres visitando la Tierra o lo contrario. Entonces, qué sé yo, en History hay muchísimos documentales, en Netflix hay documentales de ovnis que vale la pena. Bien. Hay autores de libros, por ejemplo, hay algunos polémicos, pero que son divertidos. Por ejemplo, hay un autor que se llama Eric von Däniken, que es en el que se basa todas estas investigaciones de los antiguos extraterrestres, los antiguos astronautas que habrían formado la civilización. Hoy me estoy quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte si en pandemia es verdad que hay más avistamiento o es un verso. Hay más avistamientos en pandemia, hay más gente y hay más gobiernos hablando de ovnis. Esto puede ocurrir por 3 cosas para mí. Primero, que realmente haya alguien observándonos y nos esté observando más. Segundo, que haya más gente mirando al cielo, porque hay más tiempo. Y tercero también es que quieran distraernos y llevar la información para otro lado, entonces también se habla más de ovnis. Che, Jorge, puede darse cualquiera de las 3 o las 3. Me gustó conocerte, que no sea la última vez, si nos permitís, y la seguimos. Repetinos el podcast que tenés en Spotify. Sí, para mí es un placer y cuando quieras la seguimos. Bueno. El podcast se llama La Huella OVNI, está en Spotify y en todos los reproductores de podcast. Bien. Y si no, también tengo un canal de YouTube que es Jorge Luis Zuckdorf, donde voy subiendo diferentes entrevistas que voy haciendo con distintos personajes. Ahí vas a tener entrevistas a personajes mundiales, de investigadores del fenómeno ovni, científicos, hablando todos de estos temas. ¿La seguimos, Jorge?
Bueno, y no se pierdan entonces, obviamente es el partido de Argentina, pero por ahí termina antes. Este sábado es el último capítulo de Inexplicable a las 22:45 en History Channel. Bien, vale. Lo tomo. Te mando un abrazo. Gracias por atendernos. Un abrazo muy grande y gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Jorge Luis Zuxdorf, productor, documentalista. Che, claro, yo fui un poco básico porque mi síntesis, ¿cuál fue? Que las hay, las hay.